Hoy nos adentramos en un tema profundamente intrigante y enigmático, la batalla final en la Tierra, conocida como la Batalla de Armagedón, con un enfoque particular en Israel. A lo largo de la historia, parece que Dios ha dirigido la atención del mundo hacia esta nación, y, como veremos, su relevancia no solo persiste, sino que se intensifica. Pero antes de sumergirnos en este análisis profundo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Nos encantaría saber desde dónde nos escuchas y cómo te sientes al respecto. En la actualidad, Israel se encuentra en medio de un conflicto constante y de una turbulencia que no cesa con el pueblo palestino. Para entender realmente la identidad de los palestinos y la evolución de este complejo conflicto, debemos retroceder a los tiempos del Antiguo Testamento. Es fundamental tener presente una idea clave antes de embarcarnos en esta historia. Dios prometió a los israelitas, su pueblo elegido, que, incluso en los momentos de juicio en los últimos días del Antiguo Testamento, Él seguiría siendo su Dios y los traería de vuelta a su patria. La tierra de Israel en los tiempos modernos, justo antes del regreso de Jesús para establecer su reino de 1000 años, ha sido preservada por la mano de Dios. Desde la expulsión del pueblo judío en el año 70 después de Cristo, Dios ha mantenido su patria intacta, evitando que se convierta en un territorio bajo el dominio de otras naciones que la han ocupado a lo largo de los siglos. Sorprendentemente, fue solo en 1948 cuando los judíos proclamaron oficialmente la existencia del Estado de Israel, un acto que fue reconocido por varias naciones. Este acontecimiento subraya que Dios cumplió su promesa del pacto original con los judíos, un pacto establecido en el Antiguo Testamento, que prometía su regreso a la tierra prometida en los últimos días. Israel, como nación, se encuentra rodeada por Líbano al norte, Siria al noreste y Egipto al suroeste. Esta tierra, históricamente conocida como Palestina y considerada la Tierra Santa en la Biblia, tiene un legado que se remonta a Moisés, quien liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Tras vagar durante 40 años por el desierto, ni Moisés ni aquellos mayores de 20 años pudieron entrar en la tierra prometida. Fue Josué, junto a Caleb, quien condujo a la siguiente generación hacia lo que hoy reconocemos como Palestina, una tierra que en tiempos antiguos se conocía como Canaán y que estaba habitada por los cananeos. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas conquistaron y desplazaron a las naciones que habitaban las tierras que Dios había destinado para ellos. Establecieron una confederación tribal que dio origen a los reinos bíblicos de Israel y Judá. Posteriormente, el reino de Judá se consolidó, y desde entonces, estos reinos bíblicos han sido los únicos estados independientes y soberanos que han existido en la región de Palestina. Es notable que desde la expulsión judía en el 70 después de Cristo, ningún otro grupo ha logrado establecer un estado en esa tierra. Con la conquista romana, Palestina se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Más tarde, con la caída de este imperio, la región pasó a formar parte del Imperio Bizantino cristiano. Sin embargo, el curso de la historia cambió nuevamente en el año 638 después de Cristo, cuando un ejército musulmán árabe conquistó Palestina, integrándola a un vasto imperio musulmán. Durante este tiempo, muchos habitantes de la región se convirtieron al Islam. A pesar de las diversas dominaciones, Palestina nunca llegó a ser reconocida oficialmente como un estado bajo el control musulmán. En un giro inesperado de los acontecimientos, en 1099 después de Cristo, los cruzados cristianos europeos invadieron la región. Sin embargo, los cruzados tampoco establecieron Palestina como un país formal, utilizándola más bien como una base militar en sus cruzadas. Con el tiempo, Palestina pasó a estar bajo el dominio de Siria y luego fue controlada por el Imperio Otomano. La Primera Guerra Mundial trajo consigo más transformaciones. Tras la derrota de los otomanos, los británicos tomaron el control de Palestina, gobernándola temporalmente bajo el mandato de la Liga de las Naciones. Es importante destacar que, a través de todos estos cambios de poder y ocupaciones, Palestina nunca se constituyó oficialmente como un estado. Aproximadamente desde la década de 1850, los judíos comenzaron a regresar a Palestina en pequeños grupos. En aquel momento, la tierra estaba mayormente desolada y poco atractiva. Sin embargo, aquellos que regresaron no se dejaron desanimar por las condiciones adversas y se dedicaron a cultivar la tierra, revirtiendo su estado de abandono y haciéndola florecer una vez más. Este retorno y la revitalización de la tierra marcan un capítulo significativo y vital en la historia de la región. La razón detrás de la desolación de la tierra durante tanto tiempo radica en que,
curiosamente, ningún otro país o pueblo había decidido reclamarla como propia. Sin un sentido de propiedad y cuidado, la tierra quedó yacente y no fue utilizada en su máximo potencial. No obstante, con el regreso de los judíos, la tierra comenzó a prosperar de nuevo. Esta revitalización atrajo a otros, incluidos árabes de naciones vecinas, que también comenzaron a emigrar hacia Palestina. Este entrelazado de culturas y la transformación del paisaje empezaron a esculpir la historia que conocemos hoy. Es común escuchar que los palestinos acusan a los judíos de haberlos desplazado, pero la narrativa histórica es más compleja de lo que parece. Durante la década de 1850, los judíos revitalizaron Palestina a través de su labor agrícola, mientras que los árabes comenzaron a regresar posteriormente, atraídos por la prosperidad que los judíos habían traído. A medida que pasaba el tiempo, la región se convirtió en un crisol cultural donde tanto judíos como árabes se convirtieron en los principales pobladores de esta tierra en transformación. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial en la década de 1930, muchos más judíos buscaron refugio en Palestina. Después del Holocausto, un número significativo de judíos de diversas partes del mundo decidió emigrar allí. Para finales de la Segunda Guerra Mundial, esta compleja y rica historia ya había configurado el paisaje demográfico de la región. En la década de 1940, los judíos que anhelaban seguridad y una patria propia regresaron a Palestina, su hogar ancestral. Sin embargo, durante este mismo periodo, muchos árabes también comenzaron a retornar. El 14 de mayo de 1948, se proclamó oficialmente el Estado de Israel, y aquellos árabes que habitaban la región empezaron a identificarse como palestinos, reclamando la tierra como suya. Las tensiones se intensificaron tras la formación de Israel, y los palestinos, respaldados por naciones árabes como Egipto, Irak y Jordania, comenzaron a oponerse al nuevo Estado. Sin embargo, el pueblo judío se mantuvo firme en su determinación de establecer su Estado en su patria histórica. Las tensiones entre israelíes y palestinos persisten hasta el día de hoy, convirtiendo este conflicto en uno de los más prolongados y controvertidos de la historia moderna. Es fundamental subrayar que, desde la perspectiva de la profecía, Dios siempre ha tenido la intención de que los judíos regresaran a su patria antes del regreso de Jesucristo, lo que sugiere que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos. Dios prometió que, al regresar, Israel sería un punto focal de atención y contención mundial. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y la profecía hoy. Te invito a dejar tus pensamientos sobre el estado actual de Israel y lo que podría significar en el contexto de las profecías de los últimos tiempos. Si este tema te ha fascinado, no dudes en compartir este vídeo con amigos y familiares, para ofrecerles una perspectiva histórica sobre esta cautivadora narrativa. Y, por supuesto, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más discusiones profundas. Cuídate, mantente curioso, y que Dios te bendiga.